Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio, su espacio. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Naila Mayrin Vega Rodríguez y el día de hoy me encuentro con dos de mis compañeras, Belén Saraí y Daria Uriostey. Hola, buen día, gracias. Gracias, Nailea, buen día. Para mí es un gusto y de verdad un placer el poder compartir con ustedes, compañeras, este espacio. Su espacio, claro, también. Y sobre todo este tema, que la verdad es muy interesante y de verdad me satisface muchísimo poder explicarlo públicamente. Sí, este tema, la teoría crítica, que traemos el día de hoy, es para adentrarlos más en este tipo de conocimientos, pero de manera concisa y explícita. Y durante el transcurso de ello trataremos de ejemplificar todo. Sí, así es, Sara. Bueno, la intención de hoy no es que solo sepan los términos y conceptos de la teoría crítica, sino también que comprendan y sepan cómo pueden aterrizar con ese tipo de fenómenos actuales. Y claro, no está de más mencionar que para poder comprender esta teoría tenemos que saber de sus aportadores, como por ejemplo en qué contexto se encontraban cada uno de ellos y qué fue lo que aportaron. Comenzando en algunos términos generales, se puede llegar a escuchar, o quizás han llegado a escuchar, que la teoría crítica designa aquellas teorías que son críticas del capitalismo y de la dominación, pero si hablamos específicamente de ella, se va a referir a la aportación de varios personajes y trabajos, los cuales son la Escuela de Frankfurt y particularmente de Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas y Herbert Marcuse. Entonces, primero hablaremos de la Escuela de Frankfurt. Esta surge en 1923 del Instituto para la Investigación Social, como centro canalizador de una serie de intereses comunes. Se trataba de reunir fundamentalmente a autores interesados en el marxismo. Por otra parte, para Adorno la ilustración entendida en su más amplio sentido solo sirvió para el avance de la opresión y las cadenas sobre el hombre. Lo único que logró es llevarnos a un estado más cruel y atroz de la dominación, que hoy llamamos guerra, donde los instrumentos utilizados por el capital para dominar dejaron de ser las jornadas laborales no justificadas y el discurso de la clase burguesa, y se ha convertido en un nuevo medio llamado más media. Entonces la industria cultural se torna en un sistema de dominación que tiene como objetivo la manipulación de masas que en su desarrollo gestan un comportamiento automatizado generalizado. Dariana, entonces esto quiere decir que se logra imponer lo que se llamará una sociedad ideal contra una sociedad real, que será construida bajo falso principio de la felicidad y el bienestar que brinda el capitalismo. Es decir, que aquí se implementa la perspectiva que la Escuela de Frankfurt enseña. Es correcto, Sara. Para entender mejor a Karl Marx, aportó una definición de crítica que nos permite definir la teoría crítica, y no solo como crítica y análisis del capitalismo, sino también de la denominación en general. Esta definición nos dice que los medios de producción determinan un sistema económico y este determina el comportamiento del ser humano respecto a las instituciones. Entonces, recopilando estas aportaciones de estos personajes, tenemos que decir que la teoría crítica intenta explicar el comportamiento de los fenómenos colectivos predominantes en la modernidad, utilizando como herramientas estas aportaciones. Por ejemplo, en este caso la razón es una de las principales herramientas, es decir, la capacidad que tiene el individuo a través de vías cognitivas para interpretar el mundo por medio de la ciencia es el punto de partida, pues se busca la interpretación de los fenómenos colectivos a raíz del individuo, pero todo esto a través de sus impulsos. Es decir, ¿cuál es la realidad a la que llega para comportarse de tal forma? Como un comprador compulsivo, enajenarse u otras cosas. Y para poder llegar a comprender este proceso de evolución que existe en el individuo y ver qué tipo de conciencia tiene, es parte de ello la razón instrumental. Hasta este punto tenemos entonces que saber qué es la razón instrumental. Bien, se dice que la razón instrumental o subjetiva
es el sustento, es la génesis de los gobiernos totalitarios. Esta funciona de una manera tan peculiar, determina una relación de poder, mejor dicho, un mecanismo de poder dominante-dominado, en donde se presenta la ausencia de valores colectivos y sociales. Y entonces el único valor que el individuo presenta como eje es lo útil. Esta razón instrumental es hegemónica en la modernidad, es lo supremo para la modernidad. En verdad propone una relación sujeto-objeto que logra la inhibición de la capacidad crítica de los individuos. Por ejemplo, decíamos una sociedad ideal contra una sociedad real. Yo aquí diría que el individuo está en una lucha de razón crítica real contra una razón no crítica ideal, puesto que es a lo que este mecanismo de poder llega y a lo que es útil a los gobiernos totalitarios. Resumiendo esto, el capitalismo industrial tiende a que conforme se desarrolla va clasificando al individuo y entonces este es un objeto. Es decir, se forma una sociedad ideal con un individuo que ya no es individuo, sino un objeto gracias a la función de la racionalidad instrumental. Justo entonces, para que sea llevada a cabo la función de la racionalidad instrumental, es convertirse en un medio, en un mecanismo de dominación, como decíamos. Pero este es a costo-beneficio. Por supuesto, todo esto no es por sí solo. Para llegar a esta parte cognitiva del individuo y transformar su realidad, aquí la industria cultural es utilizada como un sistema de dominación que consigue su objetivo a través de propaganda y publicidad, ofreciendo por ejemplo productos estandarizados, autonomía del consumidor, entre otros. Hablando de la industria cultural como herramienta, quiero hablarles un poco sobre el fenómeno del consumismo. Muy fácil es dar una definición de este término, pero no es tan fácil distinguir cuando el individuo consume por una real necesidad o cuando este término ya pasa a ser un fenómeno colectivo. Sin embargo, el individuo consume de una manera útil al capitalismo, porque si bien esto es de lo que se encarga la teoría crítica, bien de analizar e interpretar estos fenómenos colectivos, pero desde el individuo y su realidad, o al menos de lo que la realidad que se le ha interiorizado. Primero que nada, hablemos del consumo. Este como tal no tiene tiempo, no tiene una época o una historia en la que pueda desarrollarse, porque si bien este es imprescindible para la supervivencia de todos los seres vivos, ya que ningún individuo puede ser independiente de él. Además, este va más allá de las búsquedas de dicha supervivencia, porque si bien tiene como objetivo un conjunto de actividades destinadas a satisfacer todas y cada una de nuestras necesidades. Como decía, cada individuo es dependiente del consumo para su supervivencia. Consumo a alimentos, consumo a medicamentos para la salud, consumo a tiendas de ropa para vestirse, entre otras cosas. Es un fenómeno que con el paso del tiempo ha ido desarrollándose de tal manera que dentro de la sociedad moderna hay un vínculo de relación social entre los modos de producción y reproducción. Claro, además de los aspectos importantísimos relacionados con el consumo, aparte de la producción, el almacenamiento, la distribución o la eliminación de objetos de consumo. Respecto a las sociedades anteriores, va surgiendo un cambio inédito. Con esto quiero decir que muy pocas personas se dieron cuenta de este cambio, del cual se desarrolla poco a poco el consumismo. Y como se dice, pocas personas se dan cuenta de esta enajenación que viene acompañada con el consumo y hace que el individuo vaya más allá de solo adquirir lo que es realmente necesario. Este se desarrolla porque el consumo se torna en el eje central en la vida de la mayoría de las personas.
ya que en la manera de querer, de anhelar, de desear y la capacidad de experimentar esas emociones frecuente y repentinamente, ya que pues son el fundamento de toda la economía en las relaciones humanas. Porque si bien, de acuerdo a la teoría crítica, en este fenómeno encontramos un desarrollo, encontramos avances de lo que es el consumo al consumismo. El cambio desde las sociedades anteriores con la ciudadanía y la ciencia moderna, partiendo claramente desde el modelo de la reflexión, el cual va permitiendo una crítica creativa aterrizando, obviamente, en una racionalidad crítica. De acuerdo con esta teoría, ese desarrollo, ese avance de consumo al consumismo es una consecuencia de cómo la industria cultural logra cambiar la realidad del individuo, llevándolo a querer encajar en una sociedad ideal, en este caso por medio de la propaganda y la más media, entre otras cosas, llegando a una racionalidad instrumental y subjetiva, en donde se ejerce el mecanismo de poder de control, haciéndolo que el individuo ya no tenga una racionalidad crítica y por ello se deja de ver como el individuo y ahora es un objeto útil para el incremento de la economía. El consumismo es un fenómeno colectivo, pues no solo funciona en un solo individuo, sino en una sociedad. Sin embargo, esta teoría lo estudia desde lo particular a lo general, porque si bien es desde un solo individuo para poder comprender el comportamiento del colectivo. Muy buen ejemplo, Nailea. Entonces, en resumen, la teoría crítica es una teoría que pone el acento y se enfoca en los efectos negativos que tiene la modernidad en las diferentes sociedades del mundo. Y enfocándose a estos efectos negativos, que también se le pueden llegar a llamar fenómenos colectivos, la teoría crítica cuestiona y critica a la sociedad pretendiendo, y digo eso porque aún no lo logra, cambiar la situación actual por una mejor, describiendo cuál sería una sociedad ideal, pero sin especificar los pasos para lograrlo. Bueno, cabe de mencionar que esta teoría se ha invertido en la mayoría de veces de una forma de ver otra perspectiva del mundo, fomentando que pueda haber un mundo mejor y no un mundo en base al sistema capitalista. Así es, chicas, pues bueno, para mí ha sido un gran placer poder haber compartido este espacio con ustedes. Les agradezco mucho su tiempo y participación, porque fue increíble y fructuoso el haber compartido este tema con ustedes. Y esperamos que al público que nos está sintonizando les haya sido de mucha utilidad esta información. Ojalá haya tenido un gran impacto desde un enfoque de aprendizaje en ustedes. En nombre de todas mis compañeras que hicieron posible esta transmisión, me despido. Les deseamos un buen día y muchas gracias por acompañarnos en este espacio, su espacio. Deseándoles a todos un exitoso fin de semestre. Muchas gracias.